Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como ya se va haciendo costumbre, te proponemos en esta media hora que tenemos por delante ocuparnos de forma integral y desde distintos ángulos de todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Nos presentamos. Nos acompaña ahora Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Eugenio? Un gusto. Y alguien que hace muchos años, no voy a ni decir cuántos, es referente, ¿no?, de los derechos de los jubilados y toda la situación que tiene que ver con, con la previsionalidad, digamos. ¿Cómo ves la situación en este momento, justamente con toda esta experiencia, ¿no?, que tenés en la materia, Eugenio? Sí, en general la experiencia la suma los errores cometidos, ¿no? Tampoco. A veces uno, en cierto momento, para autosatisfacerse, apela a lo vivido y en realidad lo importante siempre es lo que tenemos que construir para seguir viviendo. Adelante. Pero tiene que ver con esto precisamente porque la situación es muy, muy difícil. Lo que van apareciendo son remiendos a algo que estructuralmente se vino degradando. Nosotros cuando hablamos en gerontología de seguridad social, hablamos de tres grandes pilares. Uno es la previsión, tal cual lo señalabas, que no es un tema menor, es el bolsillo, es las condiciones para cubrir nuestra canasta a cierta edad. Luego, el gran tema de la salud, el otro gran pilar, y un tercer pilar, no menor, y que tiene que ver con los dos anteriores, que es la educación. Sí. Estos tres pilares en Argentina y en el mundo se desarrollaron por igual y tienen crisis simultáneas. Estamos precisamente en estos tres pilares moviéndose y nuestra sociedad, cuando se mueve, lo que genera son los efectos, los síntomas, la violencia. A veces, lo que llamaban los romanos la violencia explícita, sí, la violencia del golpe, del delito, de la conducta criminal, y otra violencia que es la que Fernando Ulloa acá hablaba de violencia dulce, es decir, la vis compulsiva, la que no se ve, la que no se nota, pero que tiene que ver con enfermedad, con la falta de tratamiento, con la falta de cuidados, con un deterioro que nos va arrastrando socialmente y va apareciendo lo que hoy tenemos, la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar de salud, referimos desde lo que ya no tiene la salud, que es precisamente la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿por qué se descuida tanto al adulto mayor? Mira, yo creo que primero porque no se comprende que en realidad un joven es un proyecto de viejo. Y que el gran tema a explicar es el envejecimiento en su totalidad. Y nosotros inclusive colaboramos hasta, en cierto modo, desde lo académico hace años, en tomar el segmento del adulto mayor, tercera edad, viejo que no nos atrevemos a decirlo, o si no usamos algún término cuasi patético como geronte, ¿no? Siempre me imagino un dinosaurio que se me viene encima. Es cierto. Pero creo que al segmentar y decir esta es la edad, es la última, el último escalón, es lo cercano a la muerte. Entonces, esto llevó... Al intelectualizarlo de esa manera, no ayudamos, decís. Así es. Es más, hoy uno de los inconvenientes más grandes que tenemos en la sociedad moderna y en la nuestra en particular, como disciplinador social, es el envejecimiento. Es decir, ¿viste ese momento terrible que es cuando uno se levanta y alguien tuvo la mala idea de poner espejos en los botiquines del baño? Sí. Prendés la luz y te ves como sos. Y ahí es donde estamos percibiendo lo que no queremos llegar y que es nuestro mejor destino, porque el envejecimiento es lo más saludable. Pensá si no en la alternativa.
Bueno, comenzamos esta charla hablando de experiencia, justamente, que en algún otro momento de la sociedad era un valor, ¿no? Así es. Y hoy, la verdad, todo lo que tiene que ver con el mayor, con llegar a la vejez, es todo lo contrario. Claro, porque si hay un sistema que te descarta, ¿por qué le darían trascendencia a ese sujeto el resto de los sujetos que no quieren llegar? Claro. ¿No? Es decir, claro. Vos fijate en nuestra sociedad y en la vida cotidiana lo podés comprobar, que siempre el viejo es el otro. Es más, vas a un centro de jubilados y los que están jugando un truco en esta mesa te dice los viejos de la otra mesa. Claro, ¿no? claro. Es decir, verdad. ¿por qué? Porque no se quiere llegar. Y en realidad lo que vemos es que hay un sistema político que tampoco quiere entender que esto es así y que hay realmente un sector social de descarte. Ahora, ¿qué pasa? Ese sector social se empeña en ser mayoritario. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de jubilados y pensionados. Porque en la expectativa Argentina, de vida está creciendo. Así es. Y no se tiene en cuenta que es un sector que consume mucho, por ejemplo, en materia ¿Vos sabés que de diste en la medicamentos. clave? ¿Viste en la clave? Es decir, esto es lo que no entienden nuestros políticos y nuestros economistas. En los países que vos ves bien al adulto mayor, no es por una razón humanitaria, religiosa, sino porque se los tomó como grandes consumidores. ¿Por qué? Porque a cierta edad disponés de tiempo, que es un potencial fenomenal. ¿Y para qué haces? el consumo. Gastás en el tiempo, viajás, Claro, entonces le consumís. tenés que agregar a ese tiempo salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Y lo hemos visto hacia el 2002, en lo que fue la conversión de las distintas monedas al euro. Los grandes actores fueron los adultos mayores. Y acá, como esto no lo concebimos, se nos convierte en una carga. Claro. Y esa carga se convierte en enfermedad, y la enfermedad es negocio para otros, pero no para el que lo padece ni para la sociedad en la cual se da, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la economía del jubilado en los últimos años? Mira, viste que hay un gran esmero entre los distintos sectores políticos y demás en demostrar que antes estaban peor. Sí. Bueno, yo tengo una definición que me dio un jubilado hace algún tiempo y dice, estamos igual pero peor, ¿no? Es decir, el jubilado está mal, viene mal. A ver, 8.000 pesos para cubrir una canasta en nuestro último cálculo, que fue de abril, con gastos de vivienda nos da 19.000. 19.000 pesos la canasta básica de un la jubilado. última medición, 19.290 pesos, incluye, insisto, gastos de vivienda. Ahora, vos fíjate que cuando vos pensás en el jubilado y pensás en esa persona activa, tenés que ver qué alimento va a consumir. Claro. Los alimentos hiposódicos e hipocalóricos, que son los más caros, porque se los relaciona con la estética y no con la salud, son los que tiene que consumir el adulto mayor. Porque tenemos enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. A ver, la cuenta claramente no da, ¿no? No La da. canasta de 19, el ingreso, hay muchos jubilados que ganan 8.000 pesos. Y Ahora, para tranquilidad de todos, sí. hace 4 o 5 años, cuando ganaban 4.000, la canasta era 8.000. Claro. Vale decir que cambian administraciones políticas, pero el problema de fondo subyace. Claro. ¿Y en qué dejan de gastar los jubilados para llegar a fin de mes? Lo estabas diciendo un poco en la calidad de alimentos. Baja la calidad porque si Así no, es. no les da. ¿En medicamentos qué pasa por ahí? Mira, el medicamento se lleva 1/3 a la canasta. Por vía directa, que es lo que el jubilado tiene que pagar en la farmacia, el 50% si es de PAMI, el 20% si son medicamentos crónicos, pero a su vez, lo que no paga en forma directa lo paga su obra social o el PAMI, que es la gran contenedora, tiene 4.700.000 beneficiarios, lo paga a la industria del medicamento por vía indirecta, porque esas obras sociales, el propio PAMI tiene que desfinanciar otro tipo de programas sociales para pagar medicamentos en lo que es un verdadero disparate, porque siempre hablamos que caros los medicamentos, y lo están. Sí, carísimo. Y los mismos medicamentos, enalapril, estoy nombrando drogas, omeprazol, que son de uso muy, metmorfina, por ejemplo, para diabetes y demás,
están un 200% más caros en Argentina que en países del área, como Chile y Uruguay. ¿Cómo se explica eso? Bueno, esto es parte de lo no regulado, pero lo no regulado digo en términos que algunos creen que el mercado regula en sí mismo y otros creen que el Estado lo hace per se, pero lo que no hay en Argentina es un consenso de cómo es esa regulación, porque se da la siguiente particularidad. Tenemos argentinos que no tienen medicamento, como todos lo sabemos, pero tenemos argentinos polimedicados, polifarmacia Sí. a rolete, automedicados, sobremedicados. Yo conozco gente que es farmacia ambulante. Exactamente, y cuando más años acumulas, Sí. acumulas patologías, dolencias, después de los 50, cuando te parás a la mañana y no te dolió nada, tenés que tener cuidado a ver si estás vivo. Por lo cual tenemos una cantidad de circunstancias, de a veces la vida sedentaria en las ciudades y demás, no nos ayuda. Pero entonces inmediatamente vamos ahí a un ibuprofeno, Sí. a un antiinflamatorio. A la automedicación, Sin que sí. nadie nos recomiende nada. Por lo cual, tenemos un sistema que no es racional, tenemos un sistema segmentado, obras sociales, muchas de ellas quebradas, que es más, no quieren admitir jubilados porque dice que su tasa de uso es muy alta. Tenemos un PAMI que durante décadas y años fue PAMI, dicho por los funcionarios. ¿Y cómo está hoy el PAMI? ¿Cómo? Mira, hoy está con una crisis estructural porque el PAMI se provee de los prestadores habituales de salud, se trata de privados o públicos, por lo cual está... En Ahora crisis. que estamos hablando, hay una cantidad enorme de jubilados que están en una ambulancia buscando una cama de terapia, por ejemplo, porque no las hay. Uno obviamente le atribuye esto al PAMI, porque en definitiva es beneficiario del PAMI, pero es un sistema que está absolutamente resquebrajado. Tiene una administración hoy, te diría, correcta, pero esto no alcanza. Tenemos que ver eso dentro de esa gran crisis e inclusive cómo lo modificamos y cómo hacemos política de salud y no de enfermedad, que solo es negocio, como decía anteriormente, para aquellos que proveen los recursos para esa enfermedad. Durante esta gestión de gobierno, digo, se llevó a cabo una reforma previsional. ¿Fue realmente una reforma, la reforma que el sistema necesitaba? ¿Tiene salida este sistema solidario que tenemos? Yo creo que discutir una reforma se hace con mucho tiempo, con distintos técnicos. Hace falta actuarios, hace falta economistas y también hacemos falta los gerontólogos en términos de opinión. Pero acá no se hizo así. Se trató en un día algunos cambios que son un espanto, en una sesión de comisión que hubo mucho más pugilato que ideas. Espero que quienes constituyen en su amplia gama el sistema político un día quieran discutir esto de cara a la sociedad para poder resolverlo. Ojalá que sea, y menos mal que los jubilados te tienen a vos, Eugenio, por lo menos eso. Gracias por haber estado Yo ya acá. soy mi propio objeto de estudio, gracias. Nos toca hacer una pausa muy breve, volvemos enseguida, no te vayas. Bueno, seguimos hablando con el doctor Daniel López Rosete y no te lo pierdas porque la verdad que escucharlo es más que interesante. Estamos haciendo como una lectura de cada uno, ¿no? De los sentimientos, de las emociones, y está bueno después de esta charla detenerse, ¿no? y pensar cuánta bolilla le damos a todo esto, que como nos decíamos hace un ratito, ¿no? Realmente desarrollar nuestra inteligencia emocional, pararse a pensar sobre lo que uno siente, te ayuda en esa búsqueda de la felicidad que todos tenemos. No tengo duda. Bueno, había quedado pendiente, Doc, el tema de cuánto nos influye el contexto social y económico, tan difícil y político, ¿no? que nos toca vivir. En todo. No hay vida sin contexto. El cerebro es un órgano social, Paula. No hay vida sin contexto. O sea, un nene que nace
y vive solo como Tom Hanks en El Náufrago y no tiene contacto con nadie? Tom Hanks en El Náufrago, ¿te acordás? Con Que Wilson, la pelota. Tiene que agarrar una pelota y crear un Wilson porque le tiene que hablar a alguien. Vos fíjate que esa es una de las 3 cosas fundamentales en el ser humano, vivir en grupo. El descubrimiento y desarrollo de la herramienta y el lenguaje, son las 3 cosas que nos cambiaron. El lenguaje, para lo único que sirve, es para hablar con el otro. O sea, es una de las grandes funciones que tenemos y la única finalidad es esa. Tiene que crear a Wilson. Entonces, ¿de qué modo el contexto nos condiciona? 100%. Ahora, el tema es qué hacemos nosotros con cada una de esas cosas que nos llegan. Hoy vivimos en la Argentina como se vivió en otras épocas y en otras partes del mundo, hoy en otras épocas, grieta. La descripción de la grieta, que pareciera separar 2 mecanismos de pensamiento. Entonces vos ves programas de televisión con panelistas, invitados políticos, etcétera, en una discusión constante. Sí. Y desde esta óptica uno puede percibir que muchas de esas discusiones son mezclas desequilibradamente hacia la emocionalidad. Sobre todo se da cuando observás que hay personas que vos ya sabés lo que van a decir, porque ya tienen una postura y casi cualquier evaluación inicial va a ir en una dirección determinada, casi inexorablemente. Y eso lo sabés, o sea, vos te das cuenta que hay 6, 7 personas y sabés lo que va a decir, en qué sentido, si es para allá. Sí, que no hay ningún argumento que pueda cambiar. Claro, eso, que porque eso vos podés compartir algo, vos podés abordar un tema y al abordar ese tema puede prevalecer no la búsqueda de la verdad, sino el sostenimiento de una ideología. Y el sostenimiento de la ideología, al margen de la búsqueda de la verdad, presupone claramente una irrupción de la emocionalidad en ese sentido. Es decir, las emociones, contrariamente a lo que a lo mejor te estoy diciendo hasta ahora, nublan la razón. Y ahí surge, por ejemplo, la violencia social. Y ahí surge la violencia social, la intolerancia, el orgullo, el creerse más de lo que las personas son, que desaparece con la primera gota de fiebre. Sí. Todas las grandes personas que parecen poderosísimas con 39 grados de temperatura son otras personas. Por eso digo que el tema de desarrollar la humildad, eso es esencial para cualquiera, la sencillez. Siempre digo, sobre todo cuando me cruzo con personas que tienen esa estructura del yo, esa estructura yoica muy desarrollada, un super yo muy desarrollado, uno dice, mira, y a veces lo he hecho en recetas, te recomiendo, justamente por eso, un telescopio, un reloj y una bacteria. Vos me tenés que decir, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Claro, te estaba tratando de... Decir, ¿para qué? A ver si lograba tener la inteligencia de deducirlo. No, bueno, hay que darle la vuelta, pero como para aplicar aquellos... digamos, si midiésemos la cantidad de veces que decimos yo durante el día, yo sostengo que a mayor cantidad de yos por día, la persona es menos feliz. Yeah. Porque es menos humilde y menos sencilla, y al ser menos humilde y menos sencilla, menos plástico para resistir el entorno. Claro. Enseguida todo lo golpea directamente. Telescopio, un reloj como este y una bacteria. Un telescopio para mirar al universo. Y ver lo chiquito que somos. Y si vos mirás el universo así, te das cuenta que no sos Claro. nada. Esa es una. La otra, el reloj. Porque con todo el poder, el dinero, el pensamiento, el orgullo y el yo, no puedes hacer que vuelva atrás. Y la otra, la bacteria. Tomás una bacteria, la pones en el dedo. Sí. La agarrás con el otro dedo. Ella se mete entre las liñitas dactilares. Vos la apretás con toda la fuerza y es tan chiquita que no la podés matar. Pero si ella se mete adentro, te puede infectar y matarte. Son 3 cosas que te pueden hacer ¿Te reflexionar. crees poderoso? Bueno, los poderosos no lucen tanto en el consultorio. Claro. Porque ahí se sacan, no digo la ropa física, la estructura que los protege, porque se convierten más en humanos, con debilidades. Como cuando dice
historia clínica de los personajes de la historia, Sí. ver a un Sarmiento, a un San Martín o a un Belgrano desde una óptica distinta, desde sus humanidades, debilidades, entonces ahí como que conoces más a las personas. Pero sí, la influencia del entorno sobre nuestro bienestar y salud es absolutamente esencial. No se puede, las personas en ambientes insanos, perpetuarse en equilibrio es muy difícil. Y ahí te da, digo, el contexto te da condiciones similares a quienes lo viven, ¿no? Porque Seguramente. digo, cuando hablamos de, por ejemplo, qué violenta está nuestra sociedad, o qué reacciones violentas tenemos todos, más allá de las individualidades y de esta licuadora coctelera que es tan Sí, sí, personal, hay cuestiones que nos están pasando A a todos, todos. Y a esto todos. ahí te da la pauta, ¿no? De lo que En la influye línea del supermercado el para contexto. pagar, ves que pasan En el cosas, tránsito, olvídate. en el tránsito ni hablar, es como que hay mucha carga de agresión, porque también las personas hemos sufrido mucho. Acá y en distintas partes del mundo, Sí. no solamente en la Argentina, pero en la Argentina es como que venimos golpeados en forma medio continua y eso modifica tu forma de reaccionar. Es decir, te hace que sea más binario y que en un lugar de trabajo vos podés ir con tensión o podés ir con un paquete de facturas. Entonces es totalmente distinto. O sea, siempre digo, es preferible comer pizza entre compañeros de trabajo, aunque tengas colesterol, Sí. un poquito, Sí, sí. que no tener ese ámbito de cordialidad. Ahora, los ámbitos de cordialidad se generan. Y ahí somos responsables todos. Que es lo contrario de la violencia. Es lo contrario de la agresión. La agresión, enseguida, ¿qué hace? Que mi organismo entre en una circunstancia de alarma. Alarma es elevación de adrenalina, cortisol, sustancias proinflamatorias. Todo esto determina tendencia a infecciones, cansancio, fatiga, desarrollo de enfermedades, ansiedad, depresión, mialgias, fibromialgias, infinidad de enfermedades cardiovasculares, Sí. infarto, arritmias. Y Doc, todo este contexto que vivimos históricamente los argentinos, ¿hace también que seamos de los más automedicados del mundo? Sí, y de psicofármacos. Estamos Sí. entre los 4 países más automedicados Sí, del leía eso planeta. hace tiempo, es una locura, ¿no? El tema es que no funciona. O sea, yo puedo darle a un paciente un ansiolítico para reorganizar el curso del pensamiento X tiempo. Y eso está bien si se maneja bien. Pero es muy frecuente que a mí como médico, Doc, necesito una receta de tal cosa, ¿no? Y bueno, en mi caso, como a lo mejor tengo cierta solidez, a lo mejor le doy una Sí, manito a la decís primera que no. receta. Es como los Ajá. medicamentos de venta libre. Uno dice, ¿los medicamentos de venta libre se pueden consumir? Sí, porque son de venta libre. Pero, Pero venta libre no es consumo libre. ¿Tengo acidez gástrica? ¿Puedo tomar algo de venta libre? Sí. La primera caja. claro. Si vos Claro. vas por la cuarta y seguís teniendo acidez, lo que era un síndrome ácido sensitivo termina en una gastritis erosiva, termina en anemia, termina en úlcera gastroduodenal. Y además que quizás la acidez gástrica era un síntoma de algo que hay que, ¿no? Es que la palabra, habrá Bien. que decir la palabra síntoma. Un síntoma no es un síntoma. A ver. Un ¿cómo síntoma es eso? información. Ah, No es claro. síntoma. Mirá. Dolor de cabeza no es dolor de cabeza. Una persona que tiene dolor de cabeza, acidez de estómago y dolor de espalda, no tiene dolor de cabeza, acidez de estómago y dolor de espalda. Que es obvio que lo tiene, pero no tiene eso. Tiene información. Si yo le doy aspirina por el dolor de cabeza, un antiácido para el estómago y un relajante muscular Claro, para el dolor, escondés la información y... va a mejorar, pero estás escondiendo un denominador común, que puede ser el estrés o distintas cosas. Entonces, eso hay que tenerlo, Paula, un paciente viene al hospital y uno lo atiende, viene el paciente y me dice, siento esto, esto y esto. Yo no lo siento, lo siente él, pero yo tengo la información y hago diagnóstico. Escuchar los mensajes del cuerpo. Me quedaría horas hablando con vos, Doc. La verdad que nos Yo quedó, también. bueno, más profundo el tema del estrés, el tema de la meditación, que sé que estás trabajando mucho en eso en colegios, nos queda para la próxima. Así que te comprometés Va a ser a que- visitarnos nuevamente acá sería- en Tesis. sería un gusto. Bueno, Dale. muchísimas gracias. Gracias por la haber invitación, estado. Paula. Gracias. La verdad. Una nueva pausa muy chiquitita y ya volvemos.
Y así llegamos al final de Tesis de Salud. Como siempre te decimos, tenemos revancha la próxima semana. Te esperamos para seguir ocupándonos de nuestro bienestar. Bye.